Hola, soy Naxen. Continúo aquí conmigo misma contándome, camino a la completud de mi cuerpo de emociones. Entiendo que todas las emociones que pulsan en mí y que siento en escasez son antiguas. No son reales. Aquella ahora yo, humano real, Naxen se da cuenta, lo entiende y ayuda a su interna galaxia celular, a esas células que pulsan la completud, a entender, a comprender. Yo misma, más evolutiva que mi interno, que mi interna galaxia celular. Ellas, a su vez, mi interna galaxia celular, también desde esas emociones abundantes, desde esa completud también en ellas mismas, porque hay células que son completas, que han completado el aprendizaje, me abrazan a mí también, abrazan a mi humano real. Y caminamos a una fusión y a completar nuestro cuerpo de emociones, continuar con la conciencia y la energía en mí misma. En otro videito creo que ya me lo dije, pero igual lo repito. Mi biológico, entiendo la transmisión de mi biológico. Entiendo cuando pulsa un dolor y entiendo qué me quiere decir mi biológico, en dónde tengo que ponerle atención. Ya no hago caso omiso a ello, sino que comprendo. También estoy comprendiendo con más claridad también mis órganos internos cuando pulsan y cuando me quieren hablar, cuando están diciendo algo, ¿sí? No tienen que hacer bla, bla, bla. Simplemente entiendo, sé que hablan. Hoy me contaré y dejaré en gratitud y honor, como siempre lo diré y no pararé de hacerlo, a la pureza de mi ser, integrado un recuerdo a la completud de mi ser. Aquí en el registro. Esto es para mí, de mí para mí. Siempre que vi a mi papá, recuerdo haberlo visto ebrio. Fueron muy pocas las veces que lo vi, tal vez contadas con las manos de estos dedos en sano juicio. Ebrio era un hombre muy agresivo, agresivo física y verbalmente. La agresividad más fuerte la lanzaba contra la madre biológica, contra mi mamá biológica. Y pues nosotros veíamos eso, y aunque también era agresivo con nosotros, físicamente también y verbalmente, pero más era con ella. Cuando él llegaba en esa condición, que era casi todos los días, excepto los tiempos que se iba y dejaba el hogar, que lo sentíamos como un abandono realmente, pero los tiempos que estaba siempre ebrio, y cuando llegaba ebrio llegaba a pegarle, a maltratarla con lo que fuera, piedra, madera, peinillas, cuchillos, lo que tuviera en la mano, la agredía. Y en esas agresiones hacia ella muchas veces salimos lastimados nosotros como hijos, por defenderla, por, bueno, lo que fuera. Para evitar que eso fuera y sucediera, nosotros optamos y tomamos una decisión como en familia, como digamos como la mamá biológica, los hermanos y yo, y era huir, irnos de la casa cuando sabíamos que iba a llegar. La mayoría de veces lo empezamos a hacer después de que tuvimos como el valor y quisimos evitar todo este maltrato físico al que éramos expuestos cuando él llegaba ebrio a la casa, que era casi todos los días, la mayoría, cuando estaba. Entonces salíamos y nos íbamos. ¿Y dónde nos quedábamos? Nos quedábamos afuera en la calle, en un parque, nos escondíamos, o muchas veces salíamos porque nos buscaba uno en los parques, nos teníamos que ir por los caminos, por las montañas y escondernos a la intemperie, entre árboles, con frío, con lluvia, sin abrigo, con hambre, la mayoría de las veces. Eso generó en mí muchísimas inseguridades, y lo más principal que sentí fue miedo al desamparo. Me sentía desamparada. Siempre sentíamos muchísimo miedo antes de que llegara, porque sabíamos que antes de su llegada teníamos que tomar una decisión y huir para evitar ser agredidos físicamente, y huir, pero en ese huir nos exponíamos a estar completamente desamparados. Entonces yo sentía un miedo inmenso al desamparo. Sabía que íbamos a estar a la intemperie, el frío, bueno, todo eso lo teníamos que soportar. Se adapta uno como niño, se adapta uno a esa ciclicidad de escasez. No era fácil ver cómo rompía las cosas y cómo quemaba, porque él quemaba camas, ollas, rompía inodoros, rompía paredes, puertas, todo lo que podía lo rompía, y quedábamos completamente desamparados.
mamá volvía a intentar recuperar todo y hasta él mismo nuevamente intentaba recuperar todo, pero nuevamente volvía y lo destruía, lo destruía. Entonces la mayoría de veces dormíamos era en el piso porque no había camas, porque las rompía, no había que cocinar, entonces era un desamparo completo y tremendo. Eso sí, todas las codificaciones ahí vistas, entendidas, estaban en mí, las recibí, todo. Desde el abandono, a no ser vistos, no ser ayudados, incomprendidos, sometidos con brutalidad y victimizándonos también los unos a los otros, mamá a nosotros, madre biológica a nosotros, hasta él mismo en su momento, en sus pocos momentos de sano juicio también victimizándonos, y el abuso de la justicia era, wow, desde ese punto también se vivía. Cuento esto y lo dejo aquí como registro de cómo esa pulsación en mí al abandono, al desamparo, al miedo al desamparo, a estar desamparada, es completamente antigua y del pasado. Se vivió en un pasado todo ese desamparo, todo ese miedo a no tener nada, ni techo, ni abrigo, ni comida, ni protección, nada. Ni un padre que abrazara, que besara, porque jamás ocurrió eso con él. Un ser hoy en día maravilloso y fabuloso en su ancianidad, parado y o sea, dice uno, wow, cómo resistió también y bien valiente, porque es valiente, súper valiente, ya que un paréntesis y me cuento que él tuvo un cáncer, decían gravísimo, etapa 4 al inicio, una tuberculosis, y se levantó de ahí ese viejito y está bien, y en ese proceso llamó a toda su familia, tanto nosotros como su otra familia donde tiene otros 3 hijos, que fue cuando se fue y la formó, y nos pidió perdón a todos. Desde mí, total, yo ese perdón ya lo había entregado hace rato a todos, a sus 2 esposas, a las que estábamos todas ahí, y pidió perdón de corazón. Hoy es un viejito diferente, realmente, completando en inconsciencia, sin entender muchas cosas, de dónde viene, dónde está y hacia dónde va, pero ya pulsando la completud en su cuerpo de emociones, en ese paso a paso, él también. Increíble, maravilloso, como humanidad lo que somos. Entonces, no es culpar, no tiene sentido, no es odiar, porque desde mí es algo que si no siento hacia mi papá biológico, ni mi mamá, ni ninguno de los seres que estuvieron involucrados en mis ambientes en los que viví muchísimas veces. No es eso. Aquí el asunto es conmigo. Lo que siento, los miedos que en este momento estoy resolviendo. El miedo al desamparo y miedo a ser juzgada. Miedo al juicio. ¿Sí? Aquí me cuento y dejo esto grabado en este camino y en esta plataforma que creé para mí, para entenderme. Hace poco, como 9 días, más o menos estuve transitando el miedo al desamparo y fue con una fuerza que sentí que colapsaba literalmente. Se me bajaron las defensas, me dio una gripa tremenda, con fiebre, dolor de huesos, de garganta, tos, asfixia, no podía respirar. El aire no me podía entrar directo porque si me entraba inmediatamente tosía y sentía que me iba a ahogar. Entendí que aún a la conciencia yo no podía ir hasta que no integrara completamente el recuerdo, hablara todo aquello que no había podido hablar, me lo contara, me lo expresara en gratitud, honor a la pureza de cada ser que transitó a mi lado y de mí misma. Y así mismo poder seguir caminando y avanzando. Comenzó a disminuir la tos cuando comencé a hacer estos videos y a contarme, a bajar, porque no pasaba, no se iba, el dolor, nada, ni con medicamentos de todos. Entonces dejo este recuerdo acá y en un próximo video me cuento cómo en mi aquí y ahora y en mis vivencias transité y digamos le hice frente al miedo al desamparo con todas esas emociones que pulsaban de escasez, que son antiguas, completamente antiguas, nada coherentes con mi aquí y ahora. Eso. Gracias.